El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió al monte, se sentó y se acercaron sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos quedarán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los que tienen limpio el corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados ustedes cuando los insulten, los persigan y los calumnien de cualquier modo por mi causa. Alégrense y regocíjense, porque su recompensa será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Quiero iluminar este momento que nos permite el Señor en esta solemnidad de Todos los Santos, en esta homilía con el secreto de Fátima. Voy a tomarlo de la congregación del Dicasterio para la Doctrina de la Fe de la página oficial de la Santa Sede. Dice la Virgen a los pastorcitos en 1917, le revela un secreto que la Iglesia, por la fuerza dramática que tenía este mensaje, lo fue revelando en 3 partes, porque es un mensaje muy fuerte. La última parte en ser revelada fue en el año 2000, ya cuando Juan Pablo II decide que se complete la revelación de todo el mensaje completo, y empezó a revelarse precisamente a partir del atentado que él tuvo, porque ahí es donde él ve mucho más cumplidas estas palabras proféticas de la Santísima Virgen María junto a lo que sucede en el mundo y sucede en la Iglesia. Esto para comprender el sentido y la fuerza de esta celebración de Todos los Santos. Esto a los pastorcitos, que hoy 2 de ellos ya fueron canonizados, Francisco y Jacinta, los llevó a tomarse muy en serio la vida de la santidad y hacer una contribución verdadera para toda la Iglesia y para el mundo, convertirse en una luz de esperanza muy grande para nosotros. Y espero que también para nosotros nos traiga un estímulo muy grande de entrega y de docilidad al Señor por el acto de justicia y de caridad más grande, que es la entrega total a Él en la obediencia, y también el acto de justicia más grande, que esa entrega y esa obediencia a Dios tiene su sentido por la salvación de todos nuestros hermanos, de todos los hombres del mundo. En la primera parte de la visión cuentan los pastorcitos, dice: Nuestra Señora nos mostró un gran mar de fuego que parecía estar bajo la tierra. Sumergidos en este fuego habían demonios y almas con forma humana, como brasas transparentes, ennegrecidas y de un bronce bruñido, flotando conflagración, elevadas por las llamas que brotan de su interior, junto con grandes nubes de humo, y cayendo a su alrededor como chispas en un gran incendio, sin peso ni equilibrio, entre gritos, gemidos de dolor y desesperación que nos horrorizaron y nos hicieron temblar de miedo. Los demonios se distinguían por su aterradora y repulsiva semejanza con animales espantosos y desconocidos, todos negros y transparentes. Esta visión duró solo un instante,
¿cómo podremos agradecer lo suficiente a nuestra bondadosa Madre del Cielo, que ya nos había preparado permitiéndonos en la primera aparición llevarnos al cielo? De otro modo, creo que habríamos muerto de miedo y de terror. ¿Han visto el infierno?, dice la Virgen, a donde van las almas de los pobres pecadores. Para salvarlas, Dios desea establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. Si se hace lo que digo, muchas almas se salvarán y habrá paz. La guerra va a terminar, pero si la gente no deja de ofender a Dios, estallará una peor durante el pontificado de Pío XI. Cuando vean una noche iluminada por una luz desconocida, sepan que esta es la gran señal de que Dios les da, de que está a punto de castigar los crímenes del mundo, de castigar al mundo por sus crímenes mediante la guerra, el hambre y las persecuciones de la Iglesia y el Santo Padre. Para evitarlo, vendré a pedir la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón y la comunión de reparación los primeros sábados de mes. Si se atienden mis peticiones, Rusia se convertirá y habrá paz. Si no obedecen, Rusia extenderá sus errores por todo el mundo, causando guerras y persecuciones de la Iglesia. Los buenos serán martirizados. El Santo Padre sufrirá mucho. Varias naciones serán aniquiladas. Al final, mi Inmaculado Corazón triunfará. El Santo Padre me consagrará a Rusia y ella se convertirá y se concederá un periodo de paz al mundo. Tercera parte del mensaje. Después de dos partes que ya he explicado, a la izquierda de Nuestra Señora y un poco más arriba, vimos a un ángel con una espada llameante en su mano izquierda. Relampagueando, desprendía llamas que parecían capaces de incendiar el mundo, pero se extinguieron al contacto con el esplendor que Nuestra Señora irradiaba hacia él desde su mano derecha. Señalando a la tierra con su mano derecha, el ángel exclamó con voz potente: penitencia, penitencia, penitencia. Y vimos una luz inmensa que es Dios, algo similar a como se ven las personas en un espejo cuando pasan frente a él, a un obispo vestido de blanco. Tuvimos la impresión de que era el Santo Padre. Otros obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas subían a una montaña escarpada, en cuya cima había una gran cruz de troncos toscamente labrados como de un alcornoque con corteza. Antes de llegar allí, el Santo Padre atravesó una gran ciudad medio en ruinas y medio temblando, con un paso vacilante, afligido por el dolor y la tristeza. Oraba por las almas de los cadáveres que encontraba en su camino. Al llegar a la cima de la montaña, arrodillado al pie de la cruz, fue asesinado por un grupo de soldados que le dispararon balas y flechas. Del mismo modo, murieron uno tras otro los demás obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, y diversos laicos de diferentes rangos y posiciones. Bajo los dos brazos de la cruz había dos ángeles, cada uno con un
aspersorio de cristal en la mano, con los que recogían la sangre de los mártires y con ella rociaban las almas que se dirigían a Dios. Todo este mensaje, hasta aquí, el secreto de Fátima. Todo esto ilumina de una manera muy especial hoy la solemnidad de todos los santos y el sentido por el cual los santos encontraron dos cosas muy importantes en la entrega a Dios. La primera es que todos los santos, no hay ninguno en excepción, que comprendieron la grandeza del amor de Dios por las almas y el daño tan grande que el pecado está causando en las almas. Ellos tuvieron esa impresión y eso los movió a entregarse como Dios se había entregado por cada uno de ellos para que nadie se condenara. Si nosotros repasamos la vida de los santos, nos encontramos que toda su obediencia, su entrega, su amor para sufrir tribulaciones, para sufrir pruebas, está fundamentado en una sola cosa: en el amor tan grande que Dios tiene por la humanidad y en la urgencia de este amor por salvarnos, porque constantemente estamos en peligro de condenación. Si nosotros no nos tomamos esto en serio, y si nosotros no creemos que existe el infierno y que muchas almas están yendo allá, porque además es un dogma de fe, no porque la Virgen lo diga, porque la Sagrada Escritura lo dice. Y si nos vamos parrandeando la vida cristiana y se la vamos enseñando a parrandear a la gente, a vivirla de cualquier manera, y no nos damos cuenta el daño tan terrible y tan espantoso que hace el pecado en las almas, incluso en nosotros, podemos perecer. Pero también esto nos sirve en la clave del amor y la urgencia que Dios tiene y la gran tristeza que hay en su corazón y en el corazón de la Virgen. Por eso venimos a celebrar este sábado reparador, no porque la Virgen esté en estos momentos de fiesta, sino porque sufre, porque es madre, y no es una madre desencarnada, inhumana. Es una madre realista que sufre ante el peligro que nosotros nos encontramos. Y por eso viene a advertirnos, no para meternos miedo, sino para despertar en nosotros la responsabilidad. Porque quien se toma la vida cristiana deportivamente no es responsable ni con su vida ni con la de los otros. Y es propio del amor, es propio de la caridad comprender la realidad en la que vivimos. Nadie más irrealista y más inhumano y más cruel que el que se tapa los ojos para no ver el daño que está haciendo el pecado en su propia vida y en la vida de los demás. Y eso sí que es falta de caridad. Eso sí que no tiene por ningún lado la caridad de Dios, el amor de Dios que sufre. Si nos leemos la Sagrada Escritura de principio a fin, nos vamos a encontrar con el dolor de Dios. Todos los santos, pero por citar una, la Madre Teresa de Calcuta decía: la caridad es auténtica cuando duele. En los diálogos que tiene Dios Padre con Santa Catalina de Siena, le dice: mira las almas, muchas se están perdiendo. Y se están perdiendo porque cada una elige lo que le está gustando y lo que le está queriendo. Y muchas veces no eligen mi voluntad. Y debajo de mi amor, debajo de mi compasión, existen dos realidades. Está la misericordia y la justicia. La justicia constantemente está advirtiendo a las almas del pecado, de la infidelidad, de la desobediencia, para que se conviertan, y la misericordia está acogiendo a todos los que escuchan y a todos los que son dóciles. Pero son dos realidades en el amor de Dios.
Dos realidades que toda la Sagrada Escritura nos las enseña: amor y justicia. Dos realidades que toda la tradición cristiana nos la enseña: amor y justicia. La gran secretaria y apóstol de la misericordia, Sor Faustina, no se cansa de decirlo en su diario. En Dios hay amor y hay justicia. Hay misericordia y hay justicia. Y tanto se dio cuenta ella y experimentó cómo es la justicia de Dios, que se entregó hasta donde se entregó por la conversión de todos los pecadores, por la salvación de todas las almas. Esa primera realidad nos encontramos hoy en la vida de todos los santos. No son hombres y mujeres desencarnados y realistas, caricaturistas, novelistas, poetistas. Ellos tienen otra forma de mirar el mundo, de mirar la realidad humana, y la ven desde el corazón de Dios, y saben que así como su alma estuvo un día en peligro, porque todos tienen un proceso de conversión y de santidad, así también está en peligro la vida de todos los seres humanos. Y por eso el acto de caridad más grande es decirle a Dios: así como tú nos ayudaste, nosotros queremos ayudar a nuestros hermanos. ¿Cómo podemos ayudarles? Viene lo segundo. En todos los santos, en todos, vamos a encontrar una otra realidad. Y es que fueron obedientes. El obediente no se pone a buscar motivaciones psicológicas, siendo buenas, terapéuticas, sin que sean malas, con algunas seguramente desviadas, medicaciones. El obediente busca la fuerza de Dios, la gracia de Dios. El rebelde no escucha, no atiende y le parecen mejor sus planes y los métodos del mundo, no los métodos de Dios. Podríamos sintetizar toda la Sagrada Escritura en dos cosas. Toda la Sagrada Escritura en Dios, que nos está diciendo a todos nosotros: obedezcan. Hagan lo que yo les estoy pidiendo. Ya se los dije en Moisés, ya se los dije en los profetas, ya se los dije en los salmos, ya se los he dicho en la Virgen, y ya se los he dicho todo, sin faltarme nada, en mi Hijo Jesús. Vivan como Él. Obedezcan todo lo que Él les pide. Escúchenlo a Él. Esa sería una primera cosa. Y otra gran cosa de la síntesis de lo que es la historia de la salvación es la respuesta de aquellos que fueron obedientes. Dios se manifiesta, pero espera obediencia. Frente a esto, el Catecismo de la Iglesia Católica nos habla en su tercera parte de la gracia y la justificación. Dios derrama su amor, derrama su gracia salvífica, es un don gratuito de Dios que ninguno de nosotros pagamos. Y lo está derramando a través de gracias actuales, de gracias santificantes, de gracias divinizadoras. Pero la justificación solo la obtiene el que obedece. El que no obedece no obtiene la justificación. Y el que obedece como Dios pide que se le obedezca, no de otra manera. Por eso todo el magisterio de la Iglesia, inclusive
El Concilio Vaticano II, en la Lumen Gentium, la Gaudium et Spes, y todos sus documentos están impregnados de eso, pero estos de manera más clara nos dicen que o nosotros nos podemos salvar o nos podemos condenar. La Lumen Gentium, cuando habla de la índole escatológica de la Iglesia, dice: nosotros estamos aquí ante un drama real, porque o podemos obtener la gracia de la salvación y la gracia santificante y la gracia de la gloria del cielo como la adquirieron los santos, o podemos perdernos. Todo depende de la actitud interior, no exterior, porque Dios no se fija en eso. Todo depende de la actitud interior que cada uno de nosotros tenga para acoger lo que Dios nos dice. Si la Virgen en Fátima llamó a la obediencia a Dios, es porque no hay otro camino para la salvación. Es porque no hay otro camino para encontrar la paz. Es porque no hay otro camino para encontrar la unidad entre nosotros y el amor entre nosotros, tan anhelado y deseado por todos. Es porque no hay otro camino para que se acaben los conflictos. Es porque no hay otro camino para alcanzar la felicidad completa que tanto desea nuestro corazón. Es porque no hay otro camino para vivir en el bien y en el amor de Dios como tanto deseamos. Obediencia. ¿A qué? A lo que Dios ya nos dijo. Es tan hermoso para nosotros los cristianos que dice la carta a los Hebreos: de muchas formas y de muchas maneras Dios le habló a nuestros antepasados a través de la ley, de los profetas y a través de los escritos. Pero ahora nosotros nos lo ha dicho todo y nos lo ha mostrado todo en su Hijo Jesús. Por eso la Virgen en la Sagrada Escritura, frente a Jesús, no tuvo otra recomendación para darnos a todos más que ir a hacer lo que Él nos dijera. Nosotros tenemos que ser muy conscientes de que Dios está poniendo frente a nosotros una gracia muy alta, no solamente para nosotros, sino también para poder salvar a la humanidad. En la cima de la cruz habían dos ángeles recogiendo la sangre que caía de la cruz. Eran dos recipientes como unas calderetas, y con esa sangre iban y rociaban a la humanidad. Y nos dice hoy que la multitud que llegó al cielo, que la cifra daban 144,000 y que venían todos vestidos de blanco con palmas de victoria, de triunfo y de alegría en sus manos. Y le pregunta a uno de los ancianos al vidente: ¿quiénes son y de dónde vienen? Y el vidente dice: no lo sé, tú lo sabes, dímelo. Le replica el vidente, y el anciano le dice: ellos son los que vienen de la gran tribulación y lavaron sus vestiduras en la sangre del Cordero. El catecismo de la Iglesia Católica es la Eucaristía. Es que los santos no solamente vivieron de la Eucaristía, vivieron de ella y se hicieron Eucaristía. Obedecerle a Dios implica lo de las bienaventuranzas. Vivir en una pobreza extrema, como Él. Jesús se hizo pobre hasta el extremo. Ante la promoción vocacional que estaba haciendo, uno le dijo: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas.
Y le dice el Señor, ¿me seguirás? Las zorras tienen cuevas. Los pájaros tienen nidos. Yo no tengo dónde reclinar la cabeza. Hasta hoy sabemos en historia de la Iglesia que Cristo nunca edificó, nunca construyó edificios ni nada de esas cosas. Sabemos por historia de la Iglesia que hasta el siglo IV la Iglesia no tenía edificios, no tenía monasterios. ¿Saben dónde celebraban la misa? La fe sacramental, eucarística y la fe sacramental creció en los 3 primeros siglos del cristianismo en torno a la Domus Dei, las casas. Porque si algo vivieron los apóstoles fue una vida ligera de equipaje. Por eso cuando San Francisco de Asís se encuentra en el siglo XIII con esto, no quiere tener nada. Es que hay que vivir como Él vivió. Como Él vivió. Aprendámosle a la Virgen y a San José. Las excavaciones arqueológicas y todo el estudio paleontológico nos dice que ellos vivieron una vida pobre de verdad. De Nazaret solo vive lo paupérrimo, decían en el Evangelio. Nazaret fue no sé cómo se dice, pero el extracto más bajo, si se le podía llamar extracto. Tanto que muchos judíos ni se atrevían a ir allá porque había una tradición que decía que Nazaret había sido construida en un lugar impuro. Además lindaba con regiones paganas. Dichosos los pobres de espíritu. ¿Y nosotros qué buscamos? ¿Qué es lo que quiere nuestro corazón? ¿Confort? ¿Facilismo? ¿Vida buena? Bienaventurados los que lloran. ¿Saben qué distinguió a los santos, a todos? ¿Y saben por qué lloraban? No por ellos. Santa Teresita a los 8 años y medio le quedó una lesión grandísima y fue su conversión ya. Porque hacía pataletas y lloriqueaba por todo. Era la niña mimada. Y todo el mundo le corría cuando lloraba. O cuando hacía una carita así de desánimo, todos salían corriendo a ver qué tenía la niña. Y un día la mandaron donde una prima, y estando allá vio como su primita le dio un dolor de cabeza y lloraba la pobrecita. Y ella lo describe en Historia de un alma, cómo lloraba. Y ella se sentía sola porque llegó allá y casi nadie le prestaba atención a ella. Y cuando su primita se puso a llorar llamando la atención, todos salieron corriendo a consolar a la niña. Y nadie sabía dónde ponerla, qué hacer con ella. Y entonces Santa Teresita se le vino una tentación y dijo, ya sé qué voy a hacer para calmar esta soledad que tengo. Y al otro día le dio un dolorcito y comenzó a hacer berridos y a llorar y nadie la volteaba a mirar. Y lloraba con más fuerza y nadie la volteaba a mirar. Y siguió llorando y vino su tía y la regañó. Y dijo, hasta ahí me quedaron ganas de volver a hacer pataletas. Me di cuenta que solo era una niña caprichosa, rebelde, que buscaba llamar la atención. Me estás enseñando, Jesús, que solamente debo buscar consuelo en ti. ¿Por qué lloramos nosotros? ¿Por nosotros? ¿Porque tocan nuestro ego? ¿Porque tocan nuestro orgullo? ¿O lloramos por lo que lloraban los santos? El Padre Pío dice que no paraba de llorar muchas veces, de ver cómo la humanidad se estaba perdiendo en el pecado. Y en el mismo confesionario se ponía a llorar de ver la oscuridad en la que caía la humanidad. Y nosotros los sacerdotes, por lo menos cuando nos sentamos en un confesionario, sí sabemos qué es eso. Hasta la miseria.
más alta, el agravio más alto que puede llegar a un ser humano. Uno sale escandalizado muchas veces. Y si no fuera por el Señor, uno se enloquecería. Porque a uno no le cabe en la cabeza y en el corazón que un ser humano pueda llegar a lo que llega. Y mucho más doloroso cuando hay gente que llega sin arrepentimiento a la confesión. Y cuando llegan contando todo así sin contrición. Y mucho más grave cuando llegan sin propósito de enmendar su vida. Eso duele. Y hoy, cuando incluso en la vida consagrada y sacerdotal se ha caído en las bestialidades más graves. Bienaventurados los que lloran por esto, clamando misericordia a Dios, porque serán consolados. ¿Qué es lo que nos saca lágrimas a nosotros? Que la humanidad se esté perdiendo, que incluso hayan consagrados y sacerdotes que se estén yendo por los abismos de la perdición, o me duele lo que me hacen a mí. Nosotros somos una comunidad reparadora. Y nos dicen bien claro cómo debemos reparar, montándonos en la cruz del Señor. Los hijos y las hijas del Fiat sí que estamos llamados a vivir esto. Porque nuestro carisma no se vive de otra manera, es obedeciendo. Y Dios nos llamó a vivir este camino de las bienaventuranzas, tanto que es la presentación de nuestras constituciones. Bienaventurados los misericordiosos. Sean misericordiosos como el Padre Celestial es misericordioso, perdonando, amando a los enemigos y no alcahueteándolos. Hay que amarlos con la compasión del Señor. Hoy se nos ha olvidado mucho las obras de misericordia, las corporales y también las espirituales. Lamentablemente en estos desequilibrios a veces le damos más fuerza a las corporales, como si el hombre solamente fuera cuerpo y no tuviera alma. ¿Y las espirituales? Y dentro de ellas hay una que dice corregir al que yerra. No alegrarnos jamás, ni taparnos los ojos y disimular el error, el pecado que está llevando a la perdición a muchos de nosotros. Si vamos a hablar de misericordia, misericordia y justicia. No podemos taparnos los ojos y decir que no está pasando nada. Porque entonces tu misericordia no es misericordia de Dios. Y ya como no nos da el tiempo, las dos últimas nos marcan el sufrimiento, la tribulación, la injuria. Y si nos persiguen por seguir al Señor, qué felicidad tan grande. Si nos llaman exagerados por estas cosas, ¿qué les vamos a decir? Gracias, muchas gracias. Qué regalo tan grande que pienses y me acuses así. Gracias, muchas gracias. Porque el Señor nos dice, alégrense cuando digan esto de ustedes. Fanáticos, exagerados, gracias, muchas gracias. Qué regalo tan grande, porque te conviertes en una evidencia de lo que Dios me está pidiendo. Quiere decir que voy por el camino que es gracias. Alégrense y salten de contento, porque su recompensa será grande en el reino de los cielos. San Juan Pablo II, cuando habla de la Eucaristía, en una de sus encíclicas, dice que nunca llegaremos a la exageración en el amor a Dios en la Eucaristía. Y si nos persiguen por amar la Eucaristía,
qué bueno. Yo viví en mi hogar, fui testigo de lo que le decía mi papá a mi mamá durante muchos años, casi 30, porque iba a la misa, porque se aferró a la Eucaristía, y hoy mi mamá vive feliz y contenta, y Dios le está demostrando por qué. Al fin de cuentas se cansó más rápido él de perseguirla que mi mamá de buscar a Jesús en la Eucaristía. Y se lo ganó tanto que hoy camina con ella. Corre para donde ella misma corre. Por eso a nosotros no nos debe dar miedo. Y que sea la mayoría, muchísimo mejor. Cuando la mayoría se pone en consenso para decirnos estas cosas, quiere decir que estamos mucho mejor todavía. A nosotros no nos puede arrastrar el miedo. Una vez esta monjita que está aquí sentada, la hermana Blanca, le dije, hermana, ore por mí, le conté algo, y me dijo, Señor, dale esa fuerza para que le resbale todo lo malo que piensan de él. Es que eso hace la gracia de Dios. Y al fin de cuentas nosotros perseguimos una fuerza más grande que la que nos da la simpatía de los seres humanos. Pues porque esa no alcanza, es muy pobre, viene de pobres. En cambio, la simpatía que viene de Dios es muy grande, es infinita y alcanza para lo que sea. Lo único que tenemos que buscar en el camino hacia la santidad es el amor de Dios. Como dice hoy San Juan, es tan grande que nos ha hecho hijos. Y todavía no se ha manifestado lo que seremos. Este es un día muy especial para jugárnosla toda por el Señor. Entre los santos hay santos de todas las clases. Hay unos que le creyeron más al Señor, todos le creyeron, pero hay unos que fueron más osados que otros, unos que fueron más generosos que otros. Por eso ellos brillan con diferente esplendor de gloria. No es lo mismo un San Juan Pablo II que otros santos que a lo mejor los conocemos muy breves, porque este hombre se la jugó toda por Jesús hasta el último instante y amando la Eucaristía hasta el último día de su vida. Tan exagerado, con Parkinson, dirá el mundo, con Parkinson que no tenía ni fuerza para sostener sus babitas, ni sostenerse, y iba y celebraba la Eucaristía en el altar, ahí apoyaba sus dos bracitos temblando, y enseguida, como no tenía ni siquiera la capacidad y la fuerza para coger a Cristo en la Eucaristía, venía un cardenal y le daba la comunión en la boquita, y él se arrodillaba. Sí, lo tenían que coger entre dos, y ahí se arrodillaba para comulgar de rodillas. Esos son los santos. ¿Qué nos dijo con eso? En un momento en el que ya él vivió eso internamente, se había propagado la comunión en la mano en toda Europa, y él allá temblando y lo cogían y le tenían que poner un reclinatorio y él se arrodillaba a comulgar de rodillas. Para el criterio mundano que hoy está incluso en muchos de la iglesia, un exagerado, tampoco tiene que ser así. Lo importante es lo que lleva en el corazón. Y si él llevaba en el corazón el deseo de postrarse delante del Señor. Cuando los pastorcitos tuvieron el milagro eucarístico en Fátima, Jacinta y Francisco hicieron la primera comunión, el ángel, antes de que se acercaran a comulgar, les dijo, van a hacer lo que yo hago. Y el ángel quedó la Eucaristía elevada, y él se postró, rostro en tierra, y repetía esta oración: Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os adoro profundamente, y os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los sagrarios del mundo, en reparación de los ultrajes, sacrilegios
e indiferencias con los que Él es ofendido. Hoy muchos ofendemos al Señor, indiferencias, ultrajes. ¿Cómo tratamos a Jesús en la Eucaristía? Ultrajes. Y sacrilegios, que son gravísimos. Anoche, los que se deben haber cometido deben haber sido espantosos. A eso nos llama el Señor, a reparar. Los santos fueron los que mejor hicieron reparación y por eso hoy están felices, están inmunes de pecado, inmunes de toda amenaza y de todo peligro, y hoy gozan de la plenitud de Dios. El Señor también nos está llamando a nosotros a este camino, y todo el que acoja y responda podrá llegar a una gloria muy alta. Jesús nos la colocó bien alta, como el Padre Celestial. Es santo y perfecto. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María,